Hola a todos, yo soy Juan Manuel Borjón, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y licenciatura en Comercio Internacional de la Ibero Torreón, y los estoy saludando en nuestro podcast Economía 101 aquí en Ibero Radio TRC. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente. De hecho, el podcast lo he titulado ¿Qué esperar de nuevo de los aranceles de Trump? ¿Por qué? Porque seguimos en la misma tesitura, en la misma historia, con los aranceles desde febrero. Desde febrero que estamos con esta noticia, con este tema. Y bueno, pues como sigue el tema candente y sigue vigente, y como nuestro primer capítulo se relacionó con este asunto de los aranceles que el señor Trump quiere imponer a todo el mundo, pues he vuelto a invitar aquí a Axel Amarillas, el doctor Víctor Axel Amarillas Urbina, coordinador de la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Coahuila y profesor de asignatura con nosotros aquí en la Ibero Torreón. Axel, bienvenido otra vez, pero el tema te requería. Muchas gracias, Juan, un gusto para mí estar aquí. Y como dices, aquí estamos de nuevo en escasos, ¿qué serán? 6, 8 semanas después, ¿no? No, 8 o 9 semanas después. El chiste con esto es que pues no acabamos con el tema, ¿no, Axel? Que seguimos vigentes y cada vez van sucediendo cosas nuevas, aunque el arancel es el tema medular, pues cada vez vamos viendo cosas diferentes. En aquella ocasión, en el primer episodio, platicamos un poco de las implicaciones que esto iba a derivar tanto para la economía estadounidense como para la economía mexicana. Hoy me gustaría que platicáramos más sobre la economía mexicana. Según los datos del INEGI, pues estaremos entrando ya en una recesión técnica, o sea, ya es un hecho. Llevamos 2 trimestres a la baja en la economía, aunque pareciera que los actores políticos dijeran otra cosa, ¿no? O pensaran en otra cosa. Pero la realidad y los datos nos indican que esto ya es un hecho, que la economía mexicana está entrando en una recesión, que ya se veía venir incluso desde antes del tema de los aranceles, pero que se está exacerbando más con esta situación. ¿Tú cómo ves esto de la recesión? ¿Estamos, no estamos? Tú que eres econometrista además, para los que no saben, pues los econometristas hacen modelos, hacen pronósticos a través de modelos estadísticos y matemáticos para ayudar a predecir un poco lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿tú qué opinas, Axel, con esta situación de la recesión? Mira, Juanma, yo creo que el aspecto más trascendental ha sido precisamente que hace 2 meses y medio que estábamos aquí, todo era meramente especulación, todo era meramente incertidumbre. Hablábamos un poquito de cuáles podrían ser las implicaciones. Como lo platicabas, en aquel entonces realmente no sabíamos qué iba a suceder. O sea, finalmente hemos estado en una especie de montaña rusa con subes y bajas, ¿no? De hecho, pues ayer se dio como una especie de tregua, ¿no? A todo este tema. Pero finalmente, pues el aspecto trascendental es ¿no? O sea, las implicaciones que tiene para la economía mexicana, que es la realidad que, pues ahora sí que a nosotros nos toca vivir todos los días, ¿no? Entonces, sí es un hecho, digamos, desde el año pasado, o inclusive desde ya el cierre de digamos del sexenio anterior, el inicio de este sexenio, ya estuvo envuelto otra vez en este ciclo político económico que forma parte de, ¿no? Es decir, la lógica del ciclo político básicamente nos marca que la economía está ligada a los cambios políticos que tiene los gobiernos, en este caso, en el caso mexicano, pues cada 6 años, donde la lógica es el cierre de sexenio siempre viene fuerte en términos de crecimiento económico, sobre todo vinculado a este ciclo que tiene el gasto público. Por las elecciones. Exacto, cada cierre de sexenio se tiene que terminar de gastar todo el gasto público disponible, porque o una de dos, o hay que cumplir los objetivos planteados a inicio de la administración, o como mencionas, intentar influir en el proceso electoral, ¿no? Eso no pasa en México. No pasa, claro. Aunque la teoría nos dice que sí, ¿verdad? Pero bueno, a lo que yo voy con
con este ejemplo es que finalmente el cierre de 2024 ya era complicado, o la segunda mitad de 2024 ya era complicada precisamente por este contexto, ¿no? Es decir, el primer sexenio fue muy bueno, muy vinculado al ciclo político, el segundo... el segundo semestre, perdón, del 2024 ya tuvo que ver más bien con una especie ya de recesión propia de la economía mexicana. Si a eso le agregas todo el efecto mediático que digamos se generó con la mayoría calificada, se generó con la reforma, o bueno, específicamente con la reforma al Poder Judicial, pues finalmente el inicio del sexenio actual fue muy similar al sexenio anterior, ¿no? Con mucha incertidumbre, con mucha pausa, con mucho, digamos, ahora sí que iniciando como que una crisis, sin la necesidad de iniciarla como tal, o sin que estén las condiciones para que fuera. Ahora, si ya le agregas, ahora sí, ya todo... El factor Trump y todo lo que ha sido 2025, pues finalmente, pues los números te están confirmando que lo que se temía desde el año pasado, pues efectivamente se va a cumplir, ¿no? Y aquí el aspecto más relevante finalmente es, bueno, qué tanto o qué tan grande va a ser ese efecto y pues por cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a la crisis del 2020, relacionada con la pandemia del COVID-19, pues básicamente tuvimos un periodo muy pronunciado de crisis de 3 meses a 6 meses, que fue básicamente cuando tuvimos ese cambio abrupto en las actividades y luego finalmente cómo empezamos a regresar a la normalidad y eso como que nos empezó a dar nuevamente un ritmo de actividad económica, digamos, normal, ¿no? Pero luego ya vimos pues todo lo que implicó, ¿no? La disrupción de las cadenas de suministro a nivel global, todas las pérdidas, digamos, ahora sí que de piezas en la maquinaria y que fue muy difícil echarla a andar otra vez. El inicio del nearshoring. Exacto. Y bueno, luego, no al inicio, vaya, sí, como retomarlo. Y finalmente la lógica ahorita parecería que como que hay dos componentes críticos para la economía mexicana, que es el interno y el externo, ¿no? Así es. El interno que finalmente está totalmente vinculado al aspecto de la incertidumbre que generó, ¿no? Esta reforma judicial, pues ahora sí que mayoría calificada del partido gobernante en turno, que básicamente no da certidumbre de que las reglas del juego permanezcan igual a lo largo del tiempo. Y el otro, pues finalmente es el factor Trump. Entonces, de cierta manera, ahí podemos visualizar que la crisis, la recesión técnica, que probablemente se convierte en crisis económica, pues está ahora sí tocándonos a la puerta. Digamos, el aspecto como de incertidumbre interno, ahí está. De hecho, yo creo que se va a mantener hasta que pase la elección como tal y que veamos exactamente qué pasó. ¿Sí? Y posterior o adicional a esto está más bien pues el efecto externo, ¿no? Que es básicamente no sabemos hasta dónde va a llevar Trump esta guerra comercial. De entrada la está manteniendo con China y de entrada esa guerra comercial entre las dos principales economías del mundo pues va a llevar al mundo a una recesión técnica en algún momento. Y falta Europa, porque Europa no se ha pronunciado. Europa ha estado más cauto, no ha replicado con aranceles, pero tampoco se han formado en la fila. Exacto. Entonces, ese es otro factor que hay que considerar para más adelante. Oye, Axel, y dentro del aspecto ya de las implicaciones para la economía mexicana, hay uno que a mí en lo particular me llama mucho la atención o me da cierto nerviosismo, que es que esta afectación, esta recesión en la cual ya estamos entrando, en la cual ya estamos, sí, y que como tú bien comentas, atinadamente comentas, se puede volver una crisis económica en México, pues obviamente va a tener una afectación sobre el cierre de empresas, sí, el empleo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Fíjate, un número muy relevante que ha sido, sobre todo para el sexenio anterior, fue precisamente la tasa de desempleo.
Históricamente, una vez que salimos de ese problema de la crisis relacionada con el COVID-19, llegamos a tasas de desempleo históricamente bajas. El 2%. Sí, que técnicamente es imposible, pero finalmente el indicador ahí está. O sea, aun y cuando no esté dimensionando la realidad del mercado laboral por el tamaño de la informalidad, finalmente sí está dimensionando que ahora sí que el mercado laboral estaba sano, estaba saludable, se estaba comportando bien, ¿no? De cierta manera, lo que podemos ahí prever es que a lo mejor vamos a regresar como que a estas tasas de desempleo que tradicionalmente habíamos visto como estables en la economía mexicana, ¿no? Por ahí entre el 4% aproximadamente. Pero a lo que yo voy es que finalmente tenemos dos factores de incertidumbre donde mientras los dos factores de incertidumbre no se resuelvan, vamos a tener por un lado una pausa en la llegada de nuevas inversiones, ya sea tanto nacionales como extranjeras. Y la segunda es precisamente lo que mencionas, o sea, va a haber sí o sí, mientras sigamos con esta lógica de guerra comercial, probablemente muchas empresas exportadoras no van a encontrar un mercado meta, y como no van a encontrar un mercado meta, pues van a tener que cerrar, y pues eso va a generar desempleo, ¿no? Y al mismo tiempo, puede ser que proveedores de esas empresas exportadoras, pues finalmente no encuentren, ¿no? Salida para nuevos, digamos, clientes, y también empieza este efecto dominó, ¿no? De la actividad económica. Entonces, sí o sí, digamos, el tamaño de la crisis o, digamos, el tamaño de la recesión y el tamaño de la posterior crisis finalmente nos va a llevar a un incremento en desempleo, a un incremento en el cierre de empresas. Y aquí, como lo que comentaba en un principio, pues el reto va a ser dimensionar ahora sí que qué tan profunda va a ser la crisis. Exacto. Y qué tanto tiempo puede llegar a durar para dimensionar cuál va a ser, digamos, el impacto real, ¿no? Y algo bien relevante es si lo ponemos en fechas, bueno, decimos básicamente para salir de la incertidumbre interna tenemos que pasar pues esta elección, ¿no? Más o menos estamos hablando de que nos faltan 3-4 meses, ¿no? La de jueces. La de jueces, la del Poder Judicial. Luego viene la segunda parte de qué va a pasar con la economía mundial. Pues finalmente esa respuesta no la tiene nadie. Inclusive hasta yo me atrevería a decir que ni el mismo Donald Trump sabe exactamente qué decisión va a tomar mañana. Entonces, estamos en un nuevo ambiente de incertidumbre que se está volviendo pues, la nueva normalidad, ¿no? Entonces, yo de entrada, digamos, señalaría que ante un aspecto que no puedes controlar, que es la política externa, pues tendrías que controlar la política interna y dar certidumbre o eliminar esa incertidumbre que se genera a nivel interno, pero finalmente pues pareciera que tampoco lo queremos hacer. Y ese es un tema, ¿no? Porque si descomponemos las variables en las que, digo, si se acuerda la audiencia en sus materias de macroeconomía, descomponemos el PIB, ¿sí? Pues vemos que el consumo se cayó. Sí. Se está cayendo, debido a varios factores. Uno, principalmente, a que los montos de las remesas cayeron bastante por toda la incertidumbre de la política migratoria de Donald Trump. Entonces, le pegó muy fuerte a la parte del consumo. La inversión está prácticamente nula desde hace 3 años, ya más o menos, mucho aproximadamente. Tiempo deprimida la inversión. Más o menos, aunque digan que sí hay inversión, la verdad es que la inversión nueva es prácticamente cero en los últimos 3 años. El componente de las exportaciones está ahorita entre azul y buenas noches. Sí. Están cayendo las exportaciones y cayeron las importaciones también. O sea, es un tema bien complicado, ¿no? Y al final, el que fue el motor de crecimiento del sexenio anterior, que fue el gasto de gobierno, principalmente, pues hoy ya no lo tenemos. ¿No? Es más, alguien comentaba por ahí, oye, es que a ver si el gobierno tiene dinero. Y volteé y le dije a esa persona, no, el gobierno no tiene dinero. No tiene dinero. O sea, de alguno tiene que sacarlo para poder subsistir. ¿Qué hacer, Axel? O sea, ¿qué debería estar haciendo el gobierno
en este momento para darle, uno, certidumbre a la inversión, al inversionista, y dos, para incentivar la economía? Sí, fíjate, ahí hay que visualizar esto que mencionas. Este es un aspecto bien interesante. Y yo, de hecho, en su momento, pues lo fui señalando conforme, digamos, me invitaban a hacer análisis económico de política fiscal. Básicamente, toda esta reingeniería del gasto que se hizo durante el sexenio anterior para abrirle el espacio a los apoyos sociales, etcétera, etcétera, pues en algún punto se iba a terminar, ¿no? Es decir, en algún punto ibas a, digamos, ya no iba a ser posible desaparecer programas, por así decirlo, desaparecer apoyos de diferentes dependencias. O bajar los presupuestos. Ándale, con tal de abrirle espacio a los programas sociales, ¿no? Esa reingeniería del gasto, básicamente por ahí yo creo que se termina desde el sexenio pasado, 2023, 2024, a lo mejor los últimos presupuestos ya se veía que ya no tenían espacio. De hecho, mucho se criticó el presupuesto de egresos del 2024 y del 2025 porque ya empezó a abrir la puerta al déficit público históricamente alto, ¿no? Entonces, finalmente ya esta nueva administración, y yo desde el sexenio pasado lo visualizaba así, pues iba a tener que hacer una reforma fiscal, porque no va a haber forma de mantener los apoyos sociales, no va a haber forma de mantener el crecimiento de esos apoyos sociales, y más con el ritmo que la propia administración actual marca, ¿no? De que hay que disminuir la edad, hay que incrementar la cobertura, etcétera, etcétera, sin que exista una reforma fiscal. Entonces, ahora imagínate, plantear una reforma fiscal en este escenario. Sí, es complicadísimo. Donde ni los inversionistas que están se quieren quedar. Exacto. ¿No? Entonces, ahí yo siento que sí estamos, como mencionas, en un momento de, digamos, de toma de decisiones, digamos, muy drásticas, ¿no? Porque finalmente se están conjugando muchos factores, para que o todo salga, digamos, relativamente estable o todo salga muy mal, ¿no? O sea, el mejor escenario es que nos mantengamos a flote. Entonces, esa es básicamente la disyuntiva, ¿no? Y yo creo que ahí sí, como mencionas, Juan Manuel, pues de entrada lo que comentaba hace un momento, finalmente la parte del componente de incertidumbre interno tendría que minimizarse, ¿sí? Yo ahorita, digamos, estoy un poco desconectado y desconcertado respecto a lo que es en sí el proceso de elección judicial. Finalmente hemos visto que o sea, la luz sale que es un proceso muy desaseado, que inclusive ni los mismos órganos electorales ni los árbitros electorales saben exactamente cómo se va a manejar. Todavía inclusive hasta el día de hoy hay inclusive listas de candidatos que todavía no están validadas, ¿no? Y se que siguen bajando, bueno, no se siguen bajando a candidatos por nexos con el crimen organizado, o porque tienen alguna cuestión legal pendiente también. Sí, entonces ahí finalmente en su momento, sobre todo pues ya cuando iba a entrar el nuevo sexenio, pues se planteaba la posibilidad de ponerle una pausa, ¿no? A esta reforma. Que, digamos, darle un contexto como que ideal y echarla a andar más adelante, ¿no? Y pasó todo lo contrario. Sí, pasó todo lo contrario. Entonces, ese es ahí donde, digamos, podemos visualizar que, pues, el factor de incertidumbre interno, pues, no, o sea, no parecería lógico, pero como comentabas en un principio, pues, políticamente o para el ambiente político, pues no es lógico, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo siento que sí estamos forzando por dos lados a la economía mexicana a entrar en un proceso de crisis complicado. Y que de cierta manera, pues hay que visualizar que, por ejemplo, hace 2 años o hace 3 años, estábamos hablando de cómo nos iba a generar impacto positivo el nearshoring. Y ahora, pues, básicamente ese nearshoring ya no existe, ¿no? Como tal, ¿no? Como tal, porque finalmente el problema está en que estamos en un nuevo ordenamiento económico internacional, donde aparentemente las cadenas de suministro se van a tener que reagrupar, se van a tener que buscar nuevos socios comerciales, nos vamos a tener que enfocar a nuevos mercados meta, y pues para que eso suceda, nos vamos a tardar muchos años, ¿no? Para reestructurar lo que actualmente existe. Oye, Axel, una
una última cuestión es, ¿tú crees que el Plan México, que es el plan en el cual se cifran las esperanzas de la doctora Sheinbaum para rescatar la economía mexicana, vaya a ser el salvavidas que necesitamos como país? Yo pienso que no, fíjate, ahí, digamos, entrando un poquito, en análisis político, ¿no? Es un hecho que el gobierno actual, tiene, pues, mucho, digamos, de nexo con con el gobierno anterior, que no todas las decisiones, digamos, han correspondido ya, digamos, a la presidenta actual, ¿no? Y que finalmente, en la medida en la que esos nexos puedan ir desapareciendo, pues se abre la puerta, digamos, a que ahora sí se tomen decisiones como que más razonadas, más pensantes y más vinculadas, pues, al contexto económico actual, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, el Plan México estuvo contextualizado básicamente en lo ideal, que el nearshoring llegara, se apropiara de las cadenas de suministro mexicanas, que las fortaleciera, que las hiciera más grandes, ¿no? Y que inclusive se esparciera a otros estados de la República donde evidentemente no tienen mucha relación con lo que es el contexto, ¿no? De la integración económica de América del Norte. Ese Plan México como tal estaba plasmado en ese ideal, porque de hecho si lo pensamos, o sea, hace un año todo mundo estaba hablando, o sea, haciendo todavía análisis de nearshoring, ¿no? Ahorita ya no existe. Entonces, ese Plan México más bien pues va a quedarse fuera del contexto actual y más bien ahí se tendría que reformular, ¿no? Porque de cierta manera, sí, por ejemplo, México es uno de los países que más acuerdos comerciales tiene con todo el mundo, pero finalmente solo nos interesa uno, ¿no? Es el que más Entonces, pesa. A lo mejor, puede abrir la puerta a conjugar ese Plan México con nuevos mercados meta, ¿no? Y a lo mejor si buscamos una diversificación, ¿no? De nuestros principales clientes, pues si lo conjugamos con esta idea de lo que tenía el Plan México originalmente, pues puede funcionar, ¿no? Pero finalmente volvemos al punto inicial. ¿Qué tan factible podría ser hacerlo en el corto plazo, ¿no? Y también qué tanta disponibilidad presupuestal hay para que efectivamente se pueda echar a andar, ¿no? Entonces, ahí yo, digamos, desde esta trinchera considero que sí se tiene un gobierno mexicano muy atado de manos para, digamos, de cierta manera cambiar la estructura económica bajo la cual México había estado creciendo los últimos 25, no, bueno, más, perdón, 35 años, ¿no? O sea, básicamente seguimos con la estructura económica que nos dejó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que es el que nos metió en todo este contexto de integración económica mundial, etcétera, etcétera. Y finalmente han pasado gobiernos de varios colores y seguimos con la misma lógica de crecimiento económico, ¿no? Que es básicamente integrarnos a la economía norteamericana, llegar al mercado norteamericano y a partir de ahí generar crecimiento y riqueza, ¿no? Para México. El problema es que ahorita estamos ante la disyuntiva de si eso ya no va a ser posible, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y finalmente eso sucede en un contexto donde internamente se generó suficiente incertidumbre como para que todavía sea más complicado el proceso y al mismo tiempo tienes un gobierno que no tiene disponibilidad presupuestaria para poder, por ejemplo, no sé, como mencionabas hace un momento, echar a andar nuevos programas sociales para que evitar que esto entre en una crisis más severa. O invertir en infraestructura. Invertir en infraestructura o dar apoyos a empresarios, etcétera, etcétera. Que eso no lo vamos a ver, no lo vimos durante la pandemia y no lo vamos a ver ahora. No, muy probablemente no. Es lo más probable. Pues o sea, luego a veces dicen que los economistas a veces somos un poco pesimistas, pero no es pesimismo, simplemente es ver los datos que se tienen, tratar de analizarlos y ponerlos sobre la mesa, ¿verdad? Sí. Y tampoco dar falsas expectativas. Sí. No es nuestro trabajo, no nos corresponde a nosotros. Los políticos lo hacen y lo hacen bastante bien. Sí. Tan es así que les compramos los votos. Pero bueno, la situación es complicada, es difícil y no nos queda más que pues seguir trabajando, seguir haciendo nuestra parte, cada quien desde su trinchera. Y voltear, ver qué más se puede hacer, ver qué más podemos generar
para poder ayudar a nuestras familias, para poder ayudarnos nosotros mismos. Vaya, si tú eres soltero y nadie depende de ti, pues tú mismo, ¿verdad? O sea, el problema es ver cómo le hacemos para proteger a los cercanos, ¿no? Exactamente, y a uno mismo. Sí. Axel, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, tan atinada, y pues nos vamos a seguir viendo porque Claro. la economía se está volviendo un tema muy, muy interesante, aunque haya mucha gente que diga que no le gusta la economía. Luego tienen que vivir con ella, Sí, aunque no exacto. quieran, ¿no? Sí, exactamente. No, un gusto para mí estar aquí, Juanma, un gusto para mí estar aquí y, pues ya sabes, ahí estoy disponible para cualquier análisis económico que se nos atraviese en el camino. ¿Verdad? Y que van a ser varios. Que van a ser varios y pues nada, me gustaría nada más así hacer como que un comentario ya de manera de recomendación. O sea, la incertidumbre es la nueva normalidad, por Sí. lo tanto la volatilidad es la nueva Sí. normalidad. Pues ahora sí que las coberturas cambiarias para los exportadores, importadores son muy buena idea Muy ahorita. importantes. Muy importantes. Y también la otra, si por ahí, sobre todo relacionado mucho con nuestros alumnos, ¿no? De comercio exterior, comercio internacional, si por ahí está la idea de buscar la posibilidad de exportar a un mercado, pues yo creo que sí ya es momento de ir viendo qué posibilidades existen fuera de Estados Unidos, Muchas alternativas. ¿no? Para irle abriendo la puerta a nuevos socios comerciales, porque aun y cuando muy probablemente, digamos, todo esto pase, regresemos a ese esquema de crecimiento de una economía integrada de América del Norte, no es mala idea pues, diversificar nuestro comercio exterior, que mucha falta nos hace en momentos como este. Bueno, pues ahí hay una muy buena, ¿cómo se llama? Una muy buena recomendación para quienes nos escuchan o ven a través de los diversos canales que tenemos en Ibero Radio TRC, Spotify, YouTube. Pues si tienen alguna duda, si quieren plantearle alguna pregunta aquí a Axel, lo pueden hacer con toda la confianza. Nosotros estaremos ahí al pendiente. Y pues no me queda más que despedirnos, pedirles que nos sigan, que nos recomienden si les gusta el programa. Y si no les gusta también, habrá alguien que sí le guste, ¿verdad? Que lo siga. Y pues quiero por último agradecer al buen José Luis Hernández en los controles, nuestro productor, siempre aquí al pie del cañón. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.